Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal nuevamente? Hoy quiero traerles un video basándome en una respuesta que yo le realicé a un usuario en otro video hablando de otro tema. Y bueno, y me pareció buena idea hacer de esa respuesta un nuevo video. Tratar el tema un poquito más ampliamente. Más de una vez escucho decir a algunas personas que Jesús es un Dios menor y que eso no está en contra de la Biblia, o sea que hay un Dios todopoderoso, el Padre, y un Dios menor, el Hijo, y que eso no está en contra de la Biblia porque el Señor, él mismo citó las Escrituras. Por ejemplo, en Juan 10:22 se celebraba la fiesta en Jerusalén de la dedicación, era invierno, dice la palabra, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: se los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vemos que dice: nadie las arrebata de mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras les he mostrado desde mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Notemos que no dice te haces un Dios, sino que te haces Dios. Los sacerdotes que hablaban con él sabían y entendían lo que él estaba diciendo, por eso le dicen te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije dioses sois? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada, o sea, no puede mentir. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Bueno, el Señor pareciera ser, en cierto sentido, como muchos interpretan, que está diciendo: ¿qué tiene de malo que yo diga que soy hijo de Dios si a ustedes mismos en su ley les llamó dioses? Entonces aquí está la mala interpretación, porque el versículo 35 dice: si llamó dioses a aquellos, aquí vino la palabra, al que Padre santificó en el 36 y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemes porque dije hijo de Dios soy. En realidad el Señor no está sintiendo que todos somos dioses. Yo creo que un argumento en contra de Cristo es decir que Él aclaró, como vimos, que muchos fueron llamados dioses, dando a entender que según esto Jesús es un Dios más, como son los hombres. La pregunta es: una persona que ha recibido a Dios, ¿es un Dios? ¿Será un Dios? Por ejemplo, como creen los mormones, que seremos dioses el día de la redención, etc. ¿O se refiere a otra cosa? También como argumento se usa el texto que dice que Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces, pero otra versión dice: Dios ocupa su lugar en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Entonces se interpreta que la misma palabra está ratificando de que existen más dioses, porque la misma palabra los llama dioses. Dentro de todo esto, por ejemplo, el punto es que algunas traducciones, por ejemplo en Juan 1:1, ponen que en el principio la palabra era, o el verbo era, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Este un Dios se refiere a Jesucristo, y de esa manera se saca de la escena que Jesucristo sea Dios, como dicen otras versiones, en lugar de poner un Dios ponen era Dios, ya que existe la posibilidad de que hay dioses fuera, solo que Jesucristo es un Dios menor y no el Dios todopoderoso como sería el Padre para lo que ellos interpretan. Entonces la justificación
entre otras, es esa, que la Biblia nombra a más dioses. Y esto sería correcto colocar un Dios refiriéndose a Jesús. Jesús está citando el Salmo 82, que dice lo siguiente: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. El verso 6 dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero vemos que el versículo 7 aclara lo siguiente: pero como hombres moriréis. Entonces, no son dioses al nivel que nosotros pensamos que se les está llamando dioses, porque en el 7 se les aclara que son hombres y como tal morirán, y como cualquiera de los príncipes caeréis, dice la palabra. Entonces, no es que uno es Dios ni será un Dios, y es obvio y así lo entendemos. De la misma forma que los religiosos que discutían con Jesús entendían lo mismo, que ellos eran hombres, que no eran dioses, aunque en su ley se les haya llamado dioses. El verdadero significado al que Jesús se refiere, y no dirigido exclusivamente a sus opositores, yo diría a los opositores de su deidad que iban a surgir luego de su crucifixión, es el mismo. El Salmo 82 dice: así dice Dios, vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. La palabra utilizada para dioses es en el original, cuando en el Salmo 82 se está usando, es la palabra Elohim. Entonces sería así dice Dios, o Elohim, vosotros sois Elohim e hijos del Altísimo. Pero bueno, Elohim puede significar tres cosas, de acuerdo al contexto y a los factores gramaticales, o sea, de lo que se esté hablando, dependerá de qué manera se aplica la palabra Elohim. O para dividirlo en tres significados, vamos a decir que uno, por ejemplo, se puede dirigir al único Dios vivo y verdadero. Segunda posibilidad, se puede dirigir a dioses falsos, ídolos. ¿Sí? Se puede decir, la Biblia puede haber utilizado en la antigüedad Elohim refiriéndose a un Dios falso, no al Dios verdadero. Y gobernantes sería la tercera aplicación que se le puede dar a gobernantes y jueces, pero que son humanos, que tienen un papel semejante, no igual al de Dios, sobre otros seres humanos. Recordemos que el Salmo 82 reprende a los Elohim humanos, a los dioses humanos, porque dice: ustedes van a morir. Y él los reprende como hombre, entonces son hombres, y él los reprende por no gobernar con justicia. Por ejemplo, otra aplicación de la palabra Elohim, que sería dioses, que es lo que estamos tratando. Si es verdad que hay más dioses, porque la Biblia dice que hay un solo Dios verdadero, y en el Antiguo Testamento Dios dijo que no hubo ni habrá ni hay dioses fuera de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús está diciendo, pero qué se sorprenden ustedes si en la misma palabra está escrito que ustedes dioses son? Pero como estamos viendo, él se les está refiriendo a otra cosa. Ahora, a esta palabra dioses sois, algunos la toman para sostener que sí, que Jesús tranquilamente puede ser un Dios menor más, porque él mismo está diciendo que en la palabra dice que hay más dioses y que incluso ustedes han sido nombrados dioses. Sin embargo, no se refiere a esto. Jesús sabe claramente y fuertemente que hay un solo Dios verdadero y no hay dioses fuera de Dios. Entonces, esta palabra Elohim, por ejemplo en Éxodo 21, 5 al 6, dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces. La palabra utilizada para jueces es Elohim. Entonces, si la nombráramos tal cual, diría entonces su amo lo llevará ante los dioses. Pero como sabemos que se está refiriendo a los jueces, sabemos que esos jueces son humanos. Sin embargo, se les está nombrando dioses, pero no son dioses, aunque se les nombre de esa forma.
en Éxodo 22, 7 al 8. Entonces el dueño de la casa será presentado ante los jueces. Nuevamente, la palabra utilizada para jueces es Elohim, ante los dioses. Entonces, entendiendo que dioses dentro del Salmo 82.6 se refiere a humanos que gobiernan, ahora podemos volver a Juan 10.34 y considerar lo que Jesús quiere decir al citar este versículo. Jesús ha dicho que Él y el Padre son uno, implicando que Él es Dios. Versículo 30, está en el versículo 30. Esto ha incitado a sus enemigos, como vimos religiosos, tomar piedras para apedrearlo, pues consideran esto es blasfemia. Porque ellos le dijeron, tú siendo hombre te haces Dios. Ahora a la inversa, tú siendo hombre te haces Dios, porque Él no es, a la inversa de lo que estamos viendo, Él no es un simple hombre. Y entonces le dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes me dicen que blasfemo porque dije, Hijo de Dios soy. O sea, el Señor lo que les quiere decir, que si ustedes siendo hombres perecederos fueron llamados dioses, ¿cómo no voy a ser llamado Dios? Yo, que salí de Dios, soy el Hijo de Dios y no soy un simple hombre. Eso es lo que está queriendo decir. No que existen dioses fuera de Dios. Él no es un Dios menor. Él forma parte de Dios con su Padre. Por eso dice yo y el Padre uno somos. Voy a tratar de ser más claro y que se entienda el contexto. A Jesús se lo está criticando porque Él está diciendo que es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y entonces ellos interpretan y se dan cuenta que se está haciendo igual a Dios. Y Jesús le dice, en nuestras palabras, a ver, ¿de qué se sorprenden ustedes si ustedes siendo hombres y que van a morir como hombres fueron llamados dioses? Y yo que salgo de Dios, vengo de Dios, yo que soy en el Padre y somos uno solo, se sorprenden porque, como ustedes dicen, me estoy haciendo igual a Dios. Ustedes lo están diciendo. ¿De qué se sorprenden? Por eso Jesús, Él siempre dijo, yo hablo de las cosas que vienen de arriba. Ustedes hablan de las cosas de abajo. Porque ustedes siendo de abajo justamente fueron llamados dioses y aún así no se sorprendieron. Incluso a Moisés se le llamó que fuera como Dios delante de Faraón. Ahora se sorprenden porque yo, que sí vengo de arriba y no soy un humano como ustedes, digo que soy hijo de Dios. Y ustedes mismos están entendiendo que con lo que les digo, según sus propias palabras, yo me estoy haciendo igual a Dios. ¿De qué se sorprenden, muchachos? Eso es lo que está planteando Jesús. No que haya dioses, muchos, sino que incluso los humanos fueron llamados dioses siendo hombres cuando no lo eran. Y esa es la gran diferencia. No hay dioses fuera de Dios. Este es un argumento mal utilizado para justificar el creer que Jesús es un Dios aparte de Dios, pero que no es igual a Dios, sino un Dios menor, tal como entendían el mensaje los religiosos que lo estaban escuchando. Y lo acusaban de blasfemos por decir que Dios era su propio Padre. Señores, esto es lo que está queriendo decir Jesús. De lo contrario, Yahweh, Jehová o como se le quiera llamar, se contradeciría al avalar que hay un Dios menor fuera de él, pero que no es Dios todopoderoso, al cual se le da la honra, en este caso a Jesucristo. Ya que en el Salmo 2:12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Aquí se demanda que se debe honrar al Hijo. Y en otro versículo también nos dice, el que no honra al Hijo no honra al Padre. La honra al Padre es la misma que se le debe dar al Hijo. Por eso digo que el Padre está avalando que se honre al Hijo, y más está de agregar que el mismo Yahweh dice que no comparte la gloria con nadie. Entonces, si Jesús no es un Dios menor, o es un Dios menor como algunos creen, se estaría contradiciendo. Por ejemplo, en Isaías 43, Jehová dice que vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy.
Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Como sabemos, Jesús es Salvador. Entonces, ¿qué es Jesús si no es un Dios menor? Justamente Él lo está diciendo. Yo y el Padre uno somos, el Padre es en mí, yo soy en el Padre, del Padre he salido, de Dios he salido. No quiero decir con esto que Él sea el Padre, porque Él no dice yo soy el Padre, sino yo soy en el Padre, y yo y el Padre uno somos. Por lo tanto, soy el Hijo de Dios, y sí, es como justamente ustedes dicen. Me estoy haciendo igual a Dios, y se lo estoy diciendo en la cara. Ahora dirás, no dice eso, pero sí, justamente Él no dice tampoco en ningún momento: no, señores, yo no me estoy haciendo igual a Dios. Él les explica lo que hemos hablado. Bueno, espero que se haya entendido el mensaje, quizás sea más amplio, pero básicamente es eso. Así que puedes suscribirte, compartir, dar like, activar la campana de notificaciones para ser avisado en el próximo video. Y bueno, que Dios te continúe bendiciendo a vos y a toda tu casa. Nos vemos en la próxima.